por seguir el discurso cronológico, que no deja de ser una contradicción cuando la exposición se crea contra el discurso cronológico, vamos a pasar a una fase que vamos a tener que ver esquemáticamente, pero que es interesante porque mañana, como sabéis, yo a las 9 estaré aquí hablando. Y empezaremos con el arte actual, es decir, en la clase de mañana, en la primera hora, de 9 a 10, quiero que veamos el arte actual. ¿Por qué? Porque después vais a tener 2 mesas redondas. Una de primera mesa redonda con Laura Ramírez, que es la que ha reunido todo el material documental del catálogo, que es una historiadora del arte colombiana, una tipa muy interesante, que va a tener a José Maldonado y a Sonia Navarro. Vais a tener una mesa redonda donde vais a ver la obra de ellos por boca de ellos, que es interesante. Y una segunda mesa redonda que vamos a coordinar Carolina Parra y yo como comisarios de la exposición, junto a Irma Álvarez Laviada, Nico Munuera y Guillermo Mora, donde vamos a tratar la posibilidad o imposibilidad de esa idea de la pintura expandida, que es un concepto que estamos transitando mucho, ¿no? Y a lo mejor incluso demasiado, como decíamos antes, y los conceptos de transitarlos tanto se desgastan. Cuando hablamos de los 80, recordad que antes, cuando hemos ido a los 60, hemos empezado por una familia real Kennedy, en un color así tan pop, ¿verdad? Y esa simplificación que en la memoria tiene la historia. Y cuando vamos a los 80 españoles, pues vamos a tener, obviamente, la movida madrileña como un primer momento. Una movida madrileña que está en un debate constante y súper interesante. En ese sentido, por ejemplo, sería más interesante que hablase Maldo, que es parte de todo esto que ocurrió en los 80 y luego en los 90 ya hasta hoy, que yo, que digamos que la veo a cierta distancia y con los fríos ojos muertos de un historiador, ¿no? Pero lo cierto... ¿Qué pasa aquí? Lo cierto es que esta movida madrileña es un síntoma que permite un debate que podría cubrir 4 conferencias y 40, pero que hoy solamente es una introducción para hablar de un... Uy, ¿qué pasa aquí? De un contexto de un país en el que ya ha muerto el dictador. Hemos visto cómo el dictador ha muerto en la cama, en esas condiciones, cómo se ha estirado su muerte. Después vamos a tener un proceso histórico complejo y muy violento. Hemos olvidado también esa violencia de los primeros años de la transición, de una violencia además de izquierdas y de derechas, porque vamos a tener por un lado a ETA, a una ETA triunfante y galopante que ha matado a Carrero Blanco, que ha perdido su concepto inicial y se está convirtiendo en una máquina engrasada perfectamente funcional del asesinato que ellos consideran político, pero que al final va a acabar totalmente demandado. Y por contra vamos a tener un terrorismo de extrema derecha que también va a producir violencia y muerte y sobre todo muchos atentados también con bomba, ¿no? Y tiroteos. Pensad una cosa, en este momento, en la revista anterior al jueves, que se llamaba El Papus, va a sufrir muchos atentados. En uno de ellos van a mandar una bomba a la redacción y van a matar al conserje. Es decir, hoy pensamos que los años de la transición fueron años de abrazo de Genovés y de acuerdo y de tal, pero lo cierto es que fueron años tensos, complejos y violentos. Pero hay una constante y una necesidad. De hecho, bueno, tenemos el golpe de Estado de Tejero, ¿no? El 23F, de repente, unos guardias civiles fuera de hora, descoordinados y con una historia que todavía tendremos que conocer, pasados de coñac, entran en el Congreso y montan un pitote tremendo y vuelven a las sasonadas que definieron el siglo XIX español, ¿no? O sea, si hay una tradición en nuestro siglo XIX son los golpes de Estado. Esto es una muestra de esa tensión tremenda, de esas pulsiones poderosísimas que fueron los últimos 70 y los primeros 80 españoles. Pero más allá de ese contexto sociopolítico tan complejo y tan interesante, porque lo cierto es que de entonces y ahora es interesantísima esa fase de la historia española, que también se encuentra en constante debate, lo que vamos a tener es un país necesitado de modernidad. ¿Por qué? Porque nos hemos despertado de un sueño. El franquismo ha sido un sueño de cerrazón, ha sido un sueño de limitación mental, limitación intelectual, de limitaciones de libertades de todo tipo, y cuando muere el dictador, de repente, aunque todos estamos contenidos porque el miedo es muy real, y ha habido un golpe de Estado, ya ha habido terrorismo, ya ha habido todo lo que quieras, el régimen no ha muerto y todo está atado y bien atado, lo cierto es que las nuevas generaciones van a necesitar una modernidad que los homologue con Europa. Pensad una cosa, hay una frase que se ha dicho siempre que es que Europa empieza en los Pirineos. En España siempre hemos pensado que era una frase nuestra, pero es una frase de la parte de arriba, es una frase europea. Y no es difícil encontrar
textos europeos del siglo XX de historia, de historiadores de referencia, que hablan con esa concepción africana de España y que se usa esa frase literal de Europa empieza en los Pirineos. Entonces, en España, en 1981, teníamos la necesidad de ser Francia. Es decir, si históricamente ya no éramos Argentina, Cuba y Puerto Rico porque ese imperio desapareció y ya se había roto esa idea de megapatria imperial, si geográficamente estábamos en Europa, si formábamos parte de la historia común de Europa, si habíamos tenido 40 años de vacío, de hueco, porque el franquismo fue una aporía en términos de la historia europea, necesitábamos recuperar el tiempo perdido. Y la necesidad era urgente y violentamente moderna. Necesitábamos modernidad. Una modernidad que trae esa movida madrileña, una modernidad que trae arte contemporáneo, una modernidad que trae los museos de arte contemporáneo que superan esa idea de los 70 que eran... Hay una cosa que yo no sé si sigue así porque hace muchos años que no lo visito, pero uno de estos primeros museos que se crean en el año 74, 73, se crea el de Ibiza, el de Gerona, el MEAC de Madrid y el Museo de Arte Contemporáneo de Toledo. Yo lo visité en los 90 y estaba como el año 73. Y pues aquello es impresionante, ¿no? Con los cristales estos translúcidos, con los marcos. Si eso sigue así, se puede visitar, pasa como el Museo de Elche, pero en la versión mala. El Museo de Elche se ha quedado congelado en el tiempo y ese se ha quedado retestinado en el tiempo, que es una palabra muy murciana, lo retestinado. Esos museos estaban desfasados y en el 82 se sabía que no servían. Había o que remodelarlos o renovarlos o crear, que era la pulsión necesaria, un nuevo museo de arte contemporáneo, un sistema de arte contemporáneo, galerías. Había que conocer las tendencias internacionales. En España lo cierto es que empieza a generar curiosidad internacional, porque ese movimiento y esa modernidad torpe, muchas veces en muchos casos, otras muy brillante, todo al mismo tiempo, era una modernidad que en edades del hombre podríamos llevar a la adolescencia, ¿no? Con todas esas pulsiones emocionales y esas altas y esas bajas y Tino Calsal cantando Eloís, ¿no? Entonces, esa modernidad tan extrema, tan radical, tan hormonal que tuvimos en aquel momento respondía al despertar de ese mal sueño que fue el franquismo. Pensemos que además estaba ocurriendo todavía el punk. Es que el último disco de Los Clases del 83, me parece. Todavía estaba ocurriendo el movimiento que provocó el invierno del descontento en Inglaterra, ¿no? Y el gobierno conservador de la Thatcher y la reacción juvenil. En España estábamos mirando allí. Y estábamos mirando deseosos de que ocurriera algo de fuera. Hay una canción de La Polla Record que dice: si en Londres les pica un huevo, aquí todo el mundo se arrasca. Esa era la realidad. Si algo pasaba en Londres, aquí se imitaba inmediatamente. Lo cierto es que se acaba imitando con una personalidad propia. El discurso y la discusión sobre la movida serán eternos, pero lo cierto es que lo que pasa aquí tiene una identidad real y un sentido irónico que muchas veces es interesante. En términos prácticos, técnicos, hay dos elementos fundamentales en los primeros 80 y uno en los últimos. En los primeros 80 tenemos ¿cuál sería la palabra? No constitución, el afianzamiento de una red de galerías de arte. Tenemos unas galerías que en los últimos 70 van a tener un peso, empezando por Juana Mordó, que es historia del arte español, que algún día tendremos que poner en valor, que no lo terminamos de poner. Y luego una siguiente generación, empezando por Leandro Navarro, que también había trabajado en Biosca, por Marisol Lorenzo, que luego va a ser Soledad Lorenzo, por Elvira González, que ha sido la Galería Teo. Es decir, unas galerías que en los 70 ya están en marcha, en los 80 van a tener una dimensión internacional inesperada. Y, por ejemplo, la Feria de Basilea, que es la gran feria internacional, va a aceptar a muchas de esas galerías. Algunas con el tiempo casi se han diluido, pero otras siguen siendo lo que fueron. La Galería Juana Mordó es Helga de Alvear. Helga de Alvear es una de sus coleccionistas, una millonaria, que por compromiso asume el proyecto de Juana Mordó y se convierte en galerista, siendo la gran coleccionista. En Cáceres tiene un museo necesario de visitar. Esa constitución, no he dicho constitución, consolidación de la red de galerías va a plantear un escenario para artistas progresivos que se encuentran con una realidad que antes no habían tenido en los 70. La realidad tan politizada de los años 70 tenía muchos condicionantes, mucho amateurismo y un mercado incierto, incipiente y poca proyección internacional. Estas galerías que ya están en Basilea son un contexto que nuevamente Maldonado podría hablar mucho mejor que yo, pero lo cierto es que hay una visibilidad que necesita un plus, que necesita un empujón. Y en ese sentido, una persona que habéis tenido aquí toda la tarde sentada, Rosina Gómez Baeza, va a ser esencial.
¿Por qué? Porque en el año 78 comienzan las negociaciones para la creación de IFEMA, Instituto Ferial de Madrid. En la idea fundacional de IFEMA, lo conocéis todos, es donde se hace Fitur. Y bueno, y también donde estuvieron la morgue y el hospital en la primera ola del COVID. De hecho, era el pabellón de Arco. Ese IFEMA se crea y en la creación fundacional, su presidente, Adrián Piera, que era un empresario importante, hay unas negociaciones con Juana de Aizpuru, que es otra de las grandes galeristas, para crear una feria de arte. Aizpuru había visitado Basilea, conocía a todas. Gracias a una conjunción de factores políticos, entre otros la intervención de los políticos sevillanos que llegan al poder, pensad que Felipe González, Guerra y todo su clan son sevillanos, Juana de Aizpuru trabaja en Sevilla, la cercanía es mucha, y ella cuenta con el apoyo político por una parte y empresarial por parte de IFEMA para crear Arco. Y se crea el primer Arco, que es un prodigio. El primer Arco es una maravilla. Yo tengo un par de libros sobre eso y una de las cosas que yo más siento en mi vida es... yo no me hubiera gustado estar en el descubrimiento de América, yo hubiera querido estar en el primer Arco, en el 82. ¿Cómo decir? Ese entusiasmo, era como decir, la modernidad la estamos tocando con los dedos. Hay momentos muy altos, había una revista entonces muy importante que era Lápiz, que le hace una entrevista a Lucho Amelio. Lucho Amelio era un gran galerista napolitano, grande, no, era el galerista en Europa de Andy Warhol, por ejemplo, Joseph Beuys, estamos hablando de unas cosas tremendas. Y le preguntan, en el segundo Arco, en el año 83, señor Amelio, usted vuelve, es un fiel de la feria, dice, es mi feria favorita del mundo, tal. Dice, ¿pero ha vendido? Dice, no. Dice, ¿entonces por qué vuelve? Dice, porque Madrid es tan fascinante durante la feria. Y lees eso y dices, wow, qué maravilla, ¿no? Entonces ese entusiasmo primero está lleno de errores. O sea, cuando tú ves las fotos al detalle de Arco, que hay muchas, las propuestas son desiguales. Hay una propuesta icónica de Wolf Bostel, de azafrán con lobos disecados, que permanece en la memoria y en el olfato de todo el que la vio, ¿no? Pero también había pues otras cosas, porque pimentón, pimentón. Pero esos altibajos eran la realidad. Por ejemplo, de las galerías españolas no había galerías buenas para llenar aquel Arco y las que quisieron venir al principio fueron pocas, luego más, luego... El caso es que, contra todo pronóstico, la feria se consolida. En el año 83 hay una crisis tremenda, la dirección de Juana de Aizpuru va a ser puesta en entredicho y Juana de Aizpuru acaba saliendo en el año 87. El año 87 Rosina Gómez Baeza asume la dirección y construye el Gran Arco. Una feria residual en un país en las afueras de Europa se convierte, sobre todo entre el año 95 y el 2005, en la segunda feria mundial, compitiendo primero con Art Chicago, que fue la grande y se diluyó, y con Art Basel, que sigue siendo la icónica. Hoy no es la segunda feria mundial, el mapa de ferias internacionales ha cambiado mucho, está Frieze, están las franquicias de Miami, también Arco ha creado una franquicia en Lisboa, pero bueno. El caso es que Arco acompaña ese movimiento galerístico y de repente surge una ilusión que enlaza con ese entusiasmo, a veces irracional, del impulso adolescente que tenía esa modernidad española de aquel momento. Pero todo se va convirtiendo en estructuras profesionales. Hay un plano, digamos, estructural de lo que estamos diciendo y luego una realidad orgánica. Y la realidad orgánica es que el país ha ido evolucionando y se está gestando una generación de artistas verdaderamente excepcional. Porque la pintura, el arte español de los años 80 es excepcional. Está todavía muy cerca, los tenemos cerca. Nuestro juicio es crítico muchas veces más con unos que con otros y Barceló es el que más ha sufrido esa crítica. Pero lo cierto es que esta generación va a tener la oportunidad que no han tenido otras muchas y nos tenemos que remitir a lo mejor al informalismo para encontrar esa oportunidad, que fue una oportunidad espuria porque fue proporcionada por el franquismo, por el régimen. Pero aquí los artistas cuentan con unas galerías y unas posibilidades de promocionarse. ¿Qué ocurre? Que igual que las galerías proyectan a los artistas hacia afuera, Arco atrae galerías y comisarios de fuera. Los artistas están viendo la obra de otros artistas muy nuevos que vienen a Arco. Pensad que las dinámicas de los museos, si hoy son más lentas que las de las galerías, en los años 80 la emergencia en los museos era muy limitada, sobre todo en lo internacional. Arco sí permite esa inmediatez de las propuestas, de manera que la transvanguardia entra por Arco. Pero entra también Rudi Fuchs. Rudi Fuchs es el comisario de la Documenta de Kassel del 80 y...
87, 88, de uno de los 80, la Documenta es la gran exposición de arte europea junto a la Bienal. Y cuando viene aquí, en la Caixa, hay una exposición importante en la que está Barceló, ve la obra de Barceló y gracias a Arco, Barceló está en Documenta y empieza esa proyección internacional tan tremenda que ha tenido Barceló. No es un hecho fortuito, es una cadena de factores que está potenciando el arte español. ¿Qué ocurre? Los mercados del arte internacionales tienen curiosidad por lo que pasa en España. Los artistas vienen a Sevilla y les encanta pasearse con otros artistas españoles e ir de juerga. Aparecen muchas voces muy singulares. Unas las tenemos muy presentes, otras no tanto. Y, por ejemplo, yo pienso en la figura de Broto, ¿no? Como hemos tenido una inflación de Broto durante unos años y hoy de repente quizá tengamos menos. O esa presencia de Barceló u otros artistas que no terminamos de recuperar, como es el caso de Claramunt, que es una personalidad tan singular, o Campano, que ha muerto no hace tanto. La colección Llera, en ese sentido, es ejemplar y referencial, y aquí tenemos esos primeros Barcelós, esos segundos, ayer hablabas tú de esa segunda época de Barceló, en este cuadro tan maravilloso que tenéis en San Esteban, dentro de la colección Mariano Llera, que vamos a ver mañana, que es uno de los grandes Barcelós. En términos de mercado, estamos hablando de piezas que durante mucho tiempo han batido récord en subasta. De hecho, hay un Barceló subastado en 1 millón y pico, que no estoy seguro si es el que tiene Pedro Sánchez detrás en las comparecencias. Ese en concreto creo que lo compró Bonet, el director del Reina Sofía, en ese precio, 1,5 millones más o menos, y fue el almacén. Entonces, sabéis que cada presidente decora la Moncloa y pide los cuadros al Reina Sofía. A Aznar no le interesaba el contemporáneo y la Moncloa fue muy clásica. Pero a partir de Zapatero se pinta todo de blanco y el presidente español se asocia al arte contemporáneo español. Por ejemplo, cuando veíais a Rajoy, primero, cuando veíais a Zapatero sentado en esos sillones blancos de la sala donde recibía a los presidentes, detrás tenía un Tapies y al lado un Valdés, el de Equipo Crónica. Cuando llega Rajoy, no quería tener a Tapies. Se pone Esteban Vicente, que es un pintor castellano. Cuando llega Pedro Sánchez y necesita un espacio de visibilidad ahora durante el COVID, ¿qué se pone detrás? Ese Barceló gigantesco. También cambia y hace una cosa que no han hecho los demás presidentes. Se pone una pieza de Teresa Lanceta. Es decir, incluye a las mujeres en los discursos expositivos de la Moncloa. Pensad que la Moncloa es un espacio expositivo simbólico muy importante. El Consejo de Ministros está lleno de mirós. Se tiene que demostrar la potencia, pero lo que se quiere mostrar es esa modernidad a través de la pintura española. ¿Qué va a ocurrir? Que Barceló, en un momento dado, protesta de que esté ese cuadro ahí, sin tener, yo creo que ni derecho ni razón. Pero bueno, el caso es que esto es una anécdota para que a partir de ahora, cuando veáis los despachos de los presidentes, miréis los cuadros, porque nada es inocente en eso. El caso es que aquí tenemos un Barceló que vamos a ver mañana muy, muy, muy importante, y este es el gran momento y la eclosión de Barceló, que en la colección Llera, se nos ha perdido un cuadro, que en la colección Llera, bueno, luego lo recuperaremos, va a tener esos 3 grandes momentos con 3 obras muy, muy, muy importantes, y en esta exposición coinciden 2. Tenemos esta pieza de los 80 y luego tenemos otra de los 90, que está en la sacristía, que es una pieza de historia del arte, las dos lo son. Aquí tenemos Broto, al que citábamos antes. Vamos a tener experiencias que se van a diluir, que se van a perder, que no siempre vamos a ser capaces de recuperar, y hay una deuda de la historia del arte con la idea de grupo, de colectivo artístico español que ha existido mucho, desde extremos radicales como Strugenbang, hasta el grupo Trama, hasta Pórtico, hasta grupos que se hunden en las vanguardias de los años 30 como los indalianos, con líneas y niveles irregulares, pero ahí hay una historia del arte que todavía permite un recorrido. Broto surge de uno de esos núcleos, viene de Zaragoza, se instala en Madrid y va a tener una primera frase muy importante dentro de este expresionismo que, al igual que Barceló, y en ese esquema lo hemos visto antes, lo vamos a vincular a los expresionismos alemanes e italianos. Es decir, lo que pasa en España, pensamos, wow, esa modernidad loca, tremenda, nueva, está en conexión con lo que están haciendo Immendorf, Kippenberger y compañía en Alemania, Cucchi, Mimo y Paladino en Italia, Francesco Clemente por otro lado, y la pintura de los 80 de David Sall. Es decir, esto que pasa en España no es una creación absolutamente independiente y cerrada de este país aislado. Está en conexión muy cercana a esos expresionismos de los años 80 y a esas nuevas figuraciones. Broto va a tener épocas francamente menos interesantes, más bonitas,
Y Ferran García Sevilla, que es uno de esos artistas que tiene un momento álgido, esplendoroso en los años 80, con una brutalidad maravillosa y formidable, hoy también se encuentra en una especie de impasse. Esta es la pieza presente en la colección. Xavier Grau, Víctor Mira, por ejemplo, es uno de los pintores perdidos, necesitados de relectura. Esta está en la colección. Víctor Mira genera una iconografía muy, muy particular. Es un personaje con una vida trágica, es un pintor zaragozano, que en su día llegó a batir récords de cotizaciones. Trabajó con galerías alemanas, de hecho él vivió en Alemania, bueno, y murió trágicamente en Alemania, y llega a ser uno de los artistas importantes de ese movimiento de los años 80 tan intenso del arte español. Hoy está necesitado de revisión, y aquí os quiero lanzar una cuestión: ¿por qué no se revisa un artista? Es decir, ¿por qué un artista cae en el olvido, con el desapego, y se pierde? Hay muchas cuestiones, ¿no? Y hay un caso que a mí me interesa especialmente en los años 40, pero bueno, ahora estamos en otra historia, y es por qué de repente Víctor Mira se queda en ese hueco. Muchas veces es porque su legado queda en manos inciertas. Cuando muere un artista en un momento creativo alto y deja una obra, si existe alguien que defiende esa obra, el artista se mantiene, porque hay un pulso con los museos y un pulso con las galerías. El mercado es importante más allá de lo económico. Un ejemplo, Juan Muñoz. Juan Muñoz, desde el momento que muere, digamos que su legado en manos primero de Cristina Iglesias, luego esa discusión con su galerista Pepe Cobo y tal, pero lo cierto es que hay un control de su obra, o un descontrol, también podemos hablar un poco de eso, pero hay una difusión de su obra y una presencia constante en los museos que además es internacional. Si a eso le unes una demanda del mercado, el artista se va consolidando. Juan Muñoz era una realidad muy importante cuando muere. Víctor Mira también lo era, pero lo cierto es que va desapareciendo y hoy es realmente difícil encontrar un cuadro de Víctor Mira en Arco o en una galería, pero tampoco en los discursos de museos como el Reina Sofía. Entonces Víctor Mira plantea una cuestión bastante interesante de otros artistas. Podemos hablar de Emilio Molero, Navarro Valdevez, artistas que no son estrictamente pintores como Pere Jaume, que también tienen una presencia en la colección, trabajando sobre la ironía y también lenguajes conceptuales. En esta pinacoteca, si os dais cuenta, son cuadros apilados, son cantos de cuadros, uno al lado de otro, que componen en realidad una pintura. Luis Pérez Mínguez, o figuras tan singulares, tan curiosas como Guillermo Pérez Villalta. Guillermo Pérez Villalta, que cronológicamente encaja con todos estos artistas que estamos viendo, digamos que deriva hacia una línea arquitectónica que está en la esencia de su trabajo, que es profundamente arquitectónico, una reivindicación antes de tiempo casi de una cultura queer a la que se remitía esta mañana Eugenio, y una referencia a un movimiento italiano que tuvo una presencia importante y fugaz, que fueron los anacronisti, ¿no? Una forma de pintar que se remite al pasado, un deseo, una voluntad clásica, que lo convierte en un artista verdaderamente difícil. Es decir, podemos verlo y decir, wow, qué bonito, ¿no? Pero es un artista complejo porque lo que está contando es un mundo interior verdaderamente particular. El caso de Guillermo tuvo una galería que lo respaldó siempre, que fue Soledad Lorenzo. Desaparece Soledad Lorenzo, pasa unos años de un cierto vacío y últimamente lo hemos tenido con una presencia fuerte. Por ejemplo, en Alcalá 31 ha hecho una exposición no hace mucho y de repente lo tenemos con publicaciones. Ahora está en Patio Herreriano, donde se ha presentado el libro de Óscar. Es decir, tenemos un artista que ha pasado una laguna y de repente revive. Y aquí hay una historia que a mí me interesa mucho y que casi se la lanzo a Maldonado, que son las fases del desierto. Esto es una teoría que desarrollamos, que no es del todo nuestra, de Carolina y mía, que surge en realidad de una conversación en unas conferencias en el CAM de Las Palmas con Soledad Lorenzo. Hicimos una mesa redonda y ella contaba una experiencia que es real, y es que los artistas interesan mucho al principio y al final. Al principio interesan porque no los conoce nadie y los comisarios quieren presentar lo nuevo, la novedad, el descubrimiento. Las galerías quieren un género fresco, quieren un artista que no esté en las galerías y que entre en las colecciones, que no esté en las colecciones, que entre en los museos. Luego dejan de interesar y cuando pasan los años, de repente hay un tío o una tía trabajando en un estudio de Badajoz que tiene un trabajo acojonante y que alguien va detrás y de repente te lo encuentras en Arco con unos precios brutales. Ejemplos, los que queráis, pero una clara es la cubana Carmen Herrera, que a los 90 y pico años se ha convertido en una estrella del rock and roll. Nosotros, Carolina y yo, estuvimos estudiando un poco el tema y nos dimos cuenta de una cosa.
Desde los 20 a los 40, la carrera es ascendente, en condiciones normales. En los 40 surge una meseta que va a llegar a los 50 y en los 50 de repente aparece el desierto. Y el artista pasa un desierto hasta los 60. Un desierto en el que a lo mejor no se acuerda nadie de él. O sí, o mantiene una cierta tensión, una pulsión, o ha tirado la toalla, que puede haber de todo. Y de repente a los 60, entre los 60 y los 65, todo el mundo se acuerda de él. Y dicen, ¿dónde estabas, colega? Y hay galerías que últimamente se han ido especializando en la búsqueda de este perfil de artista que se queda al margen del mercado y que muchas veces es que ya no son artistas. O sea, se está recuperando artistas que dejaron hace tiempo de trabajar. Es una dinámica del mercado que habla de la realidad también del sistema del arte español, pero que es extrapolable, porque en Estados Unidos hay casi una casquería de todo eso. Lo cierto es que Guillermo Pérez Villalta sirve en determinados momentos para explicar esos intereses, desintereses del sistema y del mercado del arte. Esta es una pieza, precisamente, bueno, todas son de la colección Mariano Ollera, pero esta es una pieza bastante relevante y bastante icónica. En el caso de artistas como Manolo Quejido, como Sicilia, vamos a tener artistas con unos picos de visibilidad impresionantes, con récord de subastas, hasta el punto que José María Sicilia, en los años 80 y 90, compartía cotizaciones con Miquel Barceló. Es decir, José María Sicilia, que a muchos probablemente ni os suene hoy, es un artista que hoy no es en absoluto lo que fue entonces, pero entre los años 80, Miquel Barceló estaba representado por la Galería Bischofberger en Suiza, mientras Sicilia estaba representado por Blum-Hellman en Nueva York, que era otra de las grandes galerías, con una pintura profundamente española y a la vez internacional de este expresionismo tan tremendo, la serie de las flores. En ese sentido, la colección ya era referencial y tiene dos grandes piezas. Vamos otra vez a lo de la obra maestra, seamos generosos. Dos obras maestras de la mejor parte de la producción de José María Sicilia. Esta serie fue muy conocida, que lleva al uso de las flores, las rosas. Luego pasa un tema de parafinas que fue más difícil entendido. Y luego, de repente, hay un invitado inesperado, para mí, que es Juan Usler. ¿Por qué? Porque en las dinámicas de los años 80 hubo esa gran competición Barceló-Broto, luego hubo otros artistas con una visibilidad nacional e internacional, como el caso de José Maldonado, como el caso de Quejido, como otros, como Broto. Unos te pueden interesar más, otros menos, pero artistas con una carrera ascendente y con un apoyo institucional en aquel momento que se ve vinculado no solo por los museos, sino incluso por eventos como fue la Expo del 92, que fue muy importante, yo creo, para todo el sistema del arte, pero de repente Juan Usler, que no estaba en esa terna, que no estaba en esa pugna inicial, sobre todo Barceló, Sicilia, de repente se va insertando en los sistemas del arte internacionales hasta el punto que en torno al año 2000 emprende una carrera ascendente, sobre todo de cotizaciones y de visibilidad estadounidense, que lo convierten hoy quizá en el artista, en el pintor español con más presencia y con mayores cotizaciones. La colección Llera tiene esta pieza, que la vamos a ver mañana en la sacristía, que es una pieza impresionante, es una pieza de las mejores. De hecho, a mí quizá me gusta más esto que esta última obra que está haciendo. Y esta carrera ascendente también con una coherencia y con una inteligencia, digamos, estratégica en la implantación y en la forma de trabajar con los sistemas, hace que Juan se convierta en una realidad muy poderosa que tiene visibilidad precisamente hace unos años en la Bienal de Venecia dentro del pabellón internacional, cuando María Corral y Rosa Martínez son las comisarias. Entonces tenemos esa, ¿cómo decir? Visión. Es que lo del panóptico se ha utilizado tanto, que es como lo del relato, ¿no? Que da mucha pereza utilizarlo, pero tenemos esa riqueza poliédrica tampoco, joder, es que estamos con unas frases tan manidas y tan horribles, como esa visión casi, en muchos aspectos, fíjate, al final voy a acabar... Sí, qué bonito lo del paisaje. Tenemos ese paisaje amplio, ¿no? Después de la tormenta, que recurre también a Frédéric, ¿por qué no vamos a ser románticos hablando de los 80? Claro. Ese paisaje es tan amplio que de repente tiene momentos altísimos, como es el caso de Campano, con una personalidad también tan compleja, y en la colección está esta pieza que es maravillosa, ¿no? Y para acabar, voy a acabar diciéndoos una cosa que ya dije ayer, que he dicho bastantes veces, de Berlín, Alcolea, Usler. Bueno, la colección es una pasada. Ojalá hubiéramos tenido 7 palacios de San Esteban para mostrarla toda. Sí. El Barceló. Este es el Barceló grande. Bien. Una cuestión un poquito técnica antes de acabar y dejar tiempo para las preguntas que no vais a hacer, y es, ¿os estáis dando cuenta de que todas estas obras forman parte de la colección?
¿Os dais cuenta de eso que hablaba antes de la tensión del coleccionista a la hora de descartar las obras para construir el discurso? Porque no estás hablando de picos de calidad con las obras, o sea, es que ¿qué dedo me corto?, ¿no? Entonces, estas exposiciones suponen un sufrimiento en ese sentido porque sabes que lo vas a hacer mal, porque sabes que las lagunas van a ser tan visibles como lo que hay, ¿no? Volvemos a esa presencia y ausencia, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, hemos hecho lo que hemos podido y estamos bastante contentos. Mañana a las 9 vamos a ir con el arte de hoy y después vamos a tener las mesas redondas que van a culminar con unas jornadas intensas, emocionantes. Muchísimas gracias por la atención y si alguien tiene alguna pregunta que hacer, estaré encantado de responderla. Pues nos vamos de fiesta, ¿no?